Hola queridos MOS, bienvenidos de nuevo a Materia Oscura, vuestro canal de ciencia en Internet. Hoy vamos a hablar de tsunamis, no de tsunamis en general, sino de un tsunami en concreto y de un misterio que los geólogos llevan desde el año pasado intentando resolver y que ahora han resuelto. Os cuento, en septiembre, hace un año prácticamente, en septiembre de 2023, una misteriosa señal sísmica global en todo el mundo, de 9 días de duración, algo absolutamente inusitado, desconcertó a los sismólogos en todo el planeta. Y ahora un equipo internacional de investigadores ha conseguido averiguar exactamente qué fue lo que produjo esa señal. La investigación se las trae. La han hecho casi 70 investigadores de 40 instituciones científicas en 15 países del mundo diferentes. Es decir, uno de esos trabajos de ciencia con la C mayúscula, ¿no? El artículo se ha publicado hace un par de semanas en Science, una de las revistas científicas de referencia. Y allí se cuenta cómo un equipo internacional de científicos consiguió detallar la extraordinaria cadena de acontecimientos que llevó a la Tierra literalmente a vibrar como una campana durante 9 largos días en septiembre del año 2023. ¿Qué fue lo que pasó? En una zona remota de Groenlandia, un deslizamiento de tierra provocó un megatsunami. Ese megatsunami estuvo azotando un fiordo en Groenlandia durante 9 días, algo nunca visto hasta ahora, y generó esas vibraciones que repercutieron por todo el mundo. El suceso inicial, del que nadie fue testigo directo, pero que sí que se ha comprobado, fue el colapso del pico de una montaña de 1,2 kilómetros de alto, en un fiordo remoto de Groenlandia, el fiordo Dixon, que está al este de Groenlandia. Esa caída masiva de roca hizo que el agua salpicara hasta 200 metros de altura y generó una ola que alcanzó los 110 metros, es decir, uno de los tsunamis más fuertes de los que se tiene registro, ¿no? Y de los que se tienen pruebas. Esa ola se desplazó hacia atrás y hacia adelante a lo largo del fiordo. El fiordo tiene 10 kilómetros. 10 kilómetros es muy estrecho y con muchas curvas. Bueno, pues cuando cayó toda esa masa de roca, se fue desplazando a lo largo del fiordo en un vaivén, bim, bam, sacudiendo las paredes, digamos así, de ese túnel, de ese pasadizo estrecho, una y otra vez, ¿no? A lo largo de los 10 kilómetros. Después de apenas unos minutos, la altura de esa ola había pasado ya de los 110 metros a 7. Y en los días siguientes bajó incluso a algunos centímetros. Pero los cálculos de los científicos mostraron que tanto cuando era enorme como cuando era ya grande, como cuando era más pequeña, toda la energía producida por el tsunami se quedó dentro del fiordo, atrapada dentro del fiordo, es decir, no pudo disiparse. El modelo matemático usado por los investigadores produjo que la masa de agua se habría movido alternadamente hacia atrás y hacia adelante cada 90 segundos. Y mira tú por dónde que eso coincidía exactamente con los registros de las ondas sísmicas que hicieron vibrar la corteza terrestre en todo el mundo. Es decir, fijaros en la secuencia, qué maravilla. La maravilla es desenterrarlo. Hay un movimiento de tierras. Se cae el pico de una montaña, que se sabe porque hay una foto con el pico y la siguiente es en el pico. Se acercó la armada danesa con un barco para hacer fotos al lugar y se compararon con fotos de otro momento y se vio que había habido ese derrumbe. Por eso se sabe, ¿no? Bueno, pues cae eso cae al agua. Eso levanta una ola de 110 metros. Esa ola se mete dentro del fiordo de 10 kilómetros y empieza a recorrerlo golpeándolo, boom, bam, durante 9 días. Y eso es suficiente para crear unas ondas sísmicas que se registran en sismómetros de todo el mundo a lo largo de 9 días. Vamos, una investigación maravillosa. Pero todavía hay más. ¿Por qué se cayó esa masa de rocas al fiordo? Bueno, ese deslizamiento inicial fue culpa del cambio climático. Fijaros cómo se hila, ¿no? ¿Cómo queda el cambio climático? Podéis pensar, bueno, pues ese corrimiento de tierras fue el resultado de que el glaciar que había
lo que hay al pie de la montaña, había adelgazado por el calentamiento global, era mucho más pequeño, hasta el punto de que ya no fue capaz de sostener la pared de roca que tenía encima. Es decir, en última instancia, todo el episodio puede achacarse, como os digo, al cambio climático. Los investigadores dicen que cuando vieron por primera vez la señal sísmica, esa señal tan inusual de hace un año, no se lo creían, dice, quedaron completamente desconcertados. Los científicos saben que los sismómetros pueden registrar un montón de cosas distintas, ¿no?, que ocurren en la superficie de la Tierra, no solamente los terremotos que hay en profundidad, pero nunca antes había registrado una onda sísmica tan larga, 9 días, 9 días. Y eso fue lo que llevó a los investigadores a formar un gran equipo, como os he dicho, de casi 70 científicos de investigación para resolver ese rompecabezas, ¿no? Lo que revela este estudio son las intricadas y a menudo no evidentes conexiones que hay entre el cambio climático en la atmósfera, la desestabilización del hielo en los glaciares de la criosfera, la cubierta de hielo, los movimientos de los cuerpos de agua en la hidrosfera y la corteza sólida de la litosfera. Es la primera vez que el chapoteo del agua se registra como vibraciones a través de la corteza terrestre, viajando por todo el mundo y durando varios días. Volvamos a esa señal sísmica. Como os digo, fue detectada por sismómetros en todo el mundo, desde el Ártico hasta la Antártida. Y resulta que era completamente distinta a los retumbos ricos en frecuencias de las grabaciones de terremotos, ya que esta solamente tenía una frecuencia de vibración, como una especie de zumbido monótono, pero constante. De hecho, cuando los autores la descubrieron, la catalogaron como un OSU, objeto sísmico no identificado, que manda narices también, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que esto sucedía, llegó la noticia de que había habido un gran tsunami en un remoto fiordo en el noroeste de Groenlandia. Llegó hasta las autoridades y los investigadores que trabajaban en la zona. Así que los científicos unieron sus fuerzas y formaron este grupo multidisciplinar único, en el que, como os digo, participaron 68 investigadores de 40 instituciones en 15 países diferentes. Ahí combinaron datos de los sismómetros, datos de infrasonidos, mediciones de campos, imágenes tomadas desde tierra, imágenes de satélite, simulaciones de las ondas del tsunami. O sea, todo un esfuerzo de investigación para resolver este misterio. Y como os he adelantado antes, el equipo también utilizó imágenes captadas por el ejército de Dinamarca, que navegó hacia el fiordo pocos días después del evento para inspeccionar la ladera de la montaña colapsada y ver qué es lo que había pasado. Bueno, solamente fue esta combinación de datos de campo locales, observaciones remotas, modelos informáticos, lo que permitió reconstruir esta extraordinaria cascada de eventos que llevó a la Tierra entera a vibrar durante 9 días, algo que no se había visto hasta ahora. Los científicos en su artículo admiten que cuando se embarcaron en esta aventura científica no sabían lo que se iban a encontrar. Todo el mundo estaba absolutamente desconcertado y nadie tenía ni la más mínima idea de qué es lo que causaba esa señal. Todo lo que sabían era que de alguna forma todo se asociaba a ese deslizamiento de tierra. Solamente lograron resolver el enigma mediante este enorme esfuerzo de coordinación entre distintos equipos, de coordinación internacional. Y se trata del primer deslizamiento de tierra y tsunami que se observa en el este de Groenlandia y demuestra, además, como os he dicho, cómo el cambio climático ya está teniendo un importante impacto ahí. Como dato curioso os diré que la cantidad de roca que cayó al fiordo ha sido estimada en unos 25 millones de metros cúbicos de roca. Para que os hagáis una idea, eso es suficiente para llenar 10.000 piscinas olímpicas. Y el resultado fue uno de los mayores tsunamis de la historia reciente. Y además estuvimos de suerte, porque resulta que el fiordo donde esto sucedió, el fiordo Dixon, pues forma parte de una ruta turística que se utiliza por los cruceros que llevan allí a los turistas a visitar esa zona de Groenlandia.
Por suerte no había ningún barco ese día y de haber estado, las consecuencias desde luego de una ola de 110 metros habrían sido tremendas. Una historia científica preciosa, un ejemplo de cómo la coordinación internacional puede ayudar a resolver hasta las cuestiones más difíciles y más aparentemente inexplicables, y todo un ejemplo de cómo funcionan los científicos cuando son capaces de trabajar juntos y tienen un objetivo común. Esta es la preciosa historia de ciencia que os quería contar hoy. Nos vemos en una semana. Somos Mo.